dentro de una empresa igual que hace neumáticos. Eso fue una de las primeras máquinas a las que les llevé hacia Industria 4.0. Es por eso que le tengo un poco más de cariño y están ahí las imágenes. Es lo mismo, ¿no? Al final obtenemos la información de sistemas que pueden ser tan complejos o tan sencillos como uno los imagine. Usualmente cuando uno llega a ese tipo de procesos habla entendería, ¿no? Que los procesos deberían estar definidos, que hay información. Muchos casos, esta máquina, por ejemplo, funcionaba con un secuenciador, que era un relé. Y este relé controlaba todo a través de contactores. Entonces, justamente para poder llevar esa información hacia una plataforma superior, lo que nos tocó hacer fue extraer toda esta información, llevarlo hacia una secuencia de pasos. Con estos pasos, es decir, sabiendo qué relé está activo en cada etapa de la secuencia, poder obtener un código binario y ese código binario llevarlo hacia una parte superior para poder analizar la velocidad que tenía la máquina, por ejemplo, o en qué paso estaba trabajando. Eso es importante porque no necesariamente em, vamos a tener la maquinaria ideal y eso lo vamos a ver más adelante. Y es por eso que todas las propuestas y proyectos que hagamos lo deberíamos hacer de acuerdo a una normativa y eso lo vamos a ver más adelante. Y esta tercera máquina es una es una corrugadora de PVC. Es para una empresa que hace tuberías de plástico. El reto, digamos, en esta máquina siempre fue poder sincronizar los dos moldes de los dos extremos. ¿Por qué? Si es que no ingresaban al mismo tiempo y al mismo lugar, la extrucción del plástico generaba que la tubería pierda resistencia mecánica y pierda rigidez. Y claro, por calidad, ese es un producto no conforme, digamos, no es un producto aprobado para que sea comercializado. Y si se comercializa, existe el riesgo de que, claro, una vez de que la parte hidráulica esté instalada, porque esto se utiliza para conducción de agua, pueda explotar. Entonces, este tipo de mecanismos se aplican mucho en sistemas de automatización industrial. Vamos a hablar del tipo de tecnologías que involucran o que incluyen hacer este tipo de migraciones, pero por lo general se habla mucho en sistemas de tiempo real. Sistemas de tiempo real que pueden ser, casi siempre son isócronos, donde nosotros priorizamos velocidad para el control de cualquier tipo de procesos. No sé si tal vez hasta aquí alguien tiene alguna pregunta con respecto a a los videos. A ver, vale, continúo entonces. Otro de los procesos ya importantes cuando nosotros ingresamos a hablar de automatización industrial, inteligencia artificial e industria 4.0, que es la tendencia que tenemos actualmente en el país y en el mundo, es poder preparar la infraestructura que nosotros tenemos dentro de la fábrica, de la planta o del emprendimiento que nuestro cliente requiera. Es por qué. Uno, claro, siempre hablamos de inteligencia artificial, pero no vemos el trasfondo. Al final, y lo vamos a ver más adelante, la inteligencia artificial no es nada más que poder preparar y traducir datos para información que me sirva a futuro para tomar decisiones, sean estratégicas, comerciales o gerenciales. Pero para poder llevar esta información es muy importante tener un medio del cual yo voy a extraer estos datos y poder llevarlos a mi plataforma, ¿sí? Entonces, desde ahí nosotros tenemos que hacer una división de la parte de redes, separar lo que es TI de lo que es OT, tecnologías de la información de tecnologías de operación. Dentro de eso es muy importante hablar ya sobre criterios de seguridad industrial a nivel de OT.
No está en las diapositivas, pero yo quisiera hablarles, y en la maestría nos daban ese caso del primer virus informático que se generó dentro de un PLC, que fue en los años 60. Se llamaba Stuxnet. Tal vez adelante lo puedan buscar. Este virus fue un túnel de gusano informático que se cargó dentro de un PLC para sabotear las centrífugas del plan de enriquecimiento de uranio en Irán. Dentro de eso, claro, el virus informático era muy sencillo, eran dos o tres líneas de código que dentro de las centrífugas afectaban por centésimas de segundo el funcionamiento de una turbina. Y con el tiempo esto llegaba a generar desgastes y paradas no planificadas. Les puedo llegar a decir que he estudiado mucho este virus en la parte de OT, que es un clásico que se estudia. Em, Al final sucedió porque una persona ingresó una USB dentro de un computador industrial y, claro, al final eran, como les digo, dos líneas de código que llegaron a saturar un proceso y un proyecto de millones de dólares. Otro ejemplo claro que les puedo dar con respecto a esto y por qué hago tanto hincapié es porque nuestros datos son muy, muy importantes a nivel de corporativo. Muchas empresas pueden tomar ventaja de ello. En 2017 hubo un secuestro dentro de Continental de todas las máquinas a nivel mundial por un parche que no se había solucionado. No tengo conocimiento si se pagó o no el rescate de la información, em, pero ascendía a 200 millones de dólares. Era una producción mundial detenida por un virus informático. Esto se los dejo para que lo consideren dentro de cualquier propuesta. Siempre la parte de OT debe tener, en este caso, ya seguridad y preparar información para hacerlo a futuro, ¿sí? Ahora, hablando dentro de procesos ya de automatización industrial, más que nada en nivel de arquitectura, para nosotros siempre el nivel de campo o el nivel donde nosotros estemos adquiriendo las señales deben tener un tiempo muy reducido o muy corto. Y las plataformas donde nosotros visualicemos, extrapolemos o tabulemos esta información, se puede dar incluso a nivel de minutos. Existen diferentes tipos de comunicación industrial. Esta lámina la tomé de un entrenamiento de C-Train de Siemens, donde, claro, la cantidad de datos y tiempos de transmisión son muy, muy importantes y son mucho más vastos en niveles de operación. Sin embargo, a nivel de gestión de ERP, nosotros simplemente vemos indicadores. Y justamente es la parte donde nosotros estamos trabajando en este momento. Lo mismo, a nivel de redes de datos o redes de control, necesitamos hacer esta separación entre redes de TI y de OT. Em, Posteriormente, ustedes van a hablar ya con criterios de protocolos de comunicación, sean Profibus, sean Ethernet, sean Ethercat. Cada tipo de protocolo tiene su ventaja frente a otro proceso, pero lo importante es que nosotros sepamos cuándo y dónde aplicarlo. ¿Qué proceso es más robusto? ¿Qué protocolo me da más fiabilidad? ¿O qué tipo de enlaces que yo pueda hacer me van a garantizar un tiempo real dentro de la propuesta? ¿Sí? Ahora, justamente para ello, como les decía, para poder preparar esa información y poder llevarla hacia automatización industrial, es muy importante primero manejar una normalización y manejar un estándar. Esto de aquí son dos imágenes de dos máquinas que yo intervine. Fueron prácticamente algunos de los primeros trabajos que yo tuve. em, Ustedes pueden ver. Al final, si es que te dicen, sabes que dentro de la secuencia debe encenderse una bomba por 10 segundos y no se está encendiendo, claro, llegar a ese tablero y tratar de entender qué es lo que sucede no es muy práctico. Primero porque no existe documentación actualizada, no existen cables que están debidamente etiquetados.
y al final toda la presión recae sobre el ingeniero que está haciendo la asistencia. Entonces, la invitación a eso es, claro, nosotros poder estandarizar este tipo de máquinas y más que nada ser un poco responsables también con el trabajo de la otra persona. Tal vez nosotros no nos vamos a encargar siempre del mismo tablero, de la máquina, o por A o B motivos salgamos de la organización o tengamos que dar soporte de manera externa hacia otro proyecto. Y esto, créanme que es el tiempo que más demora a poder atender un soporte, ¿sí? Si tienen preguntas, por ejemplo, la máquina de la derecha era una máquina mezcladora de caucho. Podemos ver en la parte superior izquierda balanzas de pesaje para el caucho. Tenemos dos tipos de PLCs que incluso uno de ellos es un PLC que se llama Modicon, que tiene más de 70 años en el mercado. Actualmente ya está descontinuado, pero también noten que las propuestas o la robustez que tenían estas máquinas eran muy altas, a tal punto que en este momento, 70 años después, sigue moviendo industrias. Otra cosa con respecto a la normalización, y vamos a ver más adelante ejemplos de qué es y no es correcto dentro de un proceso de automatización, es poder presentar los datos y la información de manera adecuada. Esta diapositiva es súper clara, donde nos dice que para nosotros proponer o presentar esta información, sea en un HMI, que un interfaz humano-máquina, un sistema SCADA, alguna pantalla que programemos en Visual Basic, en Python, digamos que opciones hay muchas. Hay dos maneras de ocultar la información. La una es no mostrándola y la otra es colocándola entre mucha información. ¿Con qué quiero llegar a esto? Es que a nivel de contaminación visual, nosotros vamos a ver más adelante que nuestro cerebro funciona en un espectro analógico, no un espectro digital. Entonces, desde la naturaleza, nosotros estamos concebidos o diseñados para inicialmente poder percibir formas y colores. Entonces, si nosotros dentro de una propuesta saturamos un escala de tuberías, de tanques, de silos, de colores, de balizas, en el momento en el que nosotros presentemos una falla o una emergencia, por ejemplo, se va a perder dentro de la información y los operadores no van a poder tomar una decisión adecuada. Más adelante les voy a mostrar justamente qué sí y qué no es recomendable dentro de un sistema de visualización como tal. Estos son ejemplos muy claros de, por ejemplo, cosas que no se deben hacer. No sé si tal vez se han enfrentado o han tenido alguna experiencia previa con eso, pero inicialmente el saturar estos colores como un semáforo no nos da información dentro del proceso y entorpece mucho la operación que tenemos del mismo. Por ejemplo, en la parte de la imagen del medio tenemos una electroválvula que está en rojo. En teoría, para nosotros, no rojo debería ser un peligro. Dentro de este HMI, el rojo simboliza que está encendido. Y el porcentaje en verde, ¿cuál es el porcentaje de apertura de la válvula? Entonces, simplemente solo viendo esa imagen, yo sé que es una válvula proporcional que va a controlar algún tipo de proceso. Em, pero si ven en la parte de abajo, tenemos un ventilador que cuando funciona está en verde. Entonces, si ustedes interpretan o interpolan eso, tengo mensajes confusos dentro del proceso. Y si a eso yo le sumo un paro de emergencia que, digamos, puede pasar, ¿no? Dentro de algún proceso, pulso un paro de emergencia, tal vez no lo pueda ver dentro de la pantalla. Entonces, eso es algo que debemos tener y tomar en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, estos son igual
procesos en los cuales no, ay, discúlpame, donde nosotros no tenemos mucha información que va más allá de tal vez colores, figuras o formas dentro de procesos que podamos llevar dentro de cualquier industria. En este caso, el proceso, por ejemplo, de la derecha es mucho más adecuado porque la diferencia con el de la izquierda es que nosotros tenemos que hacer, separar estos conceptos, ¿no? Entre datos e información. Los datos simplemente son recopilar unidades de medida y poder presentarlas dentro de algún tipo de proceso. La información, por otro lado, es poder procesar estos datos y presentarlos para poder tener una mejor noción de qué es lo que está pasando en cualquier tipo de máquina, ¿sí? Entonces, dentro de eso, el escala de, por ejemplo, la derecha, nosotros podemos ver que ya hablamos de rangos adecuados, podemos hablar de tolerancias, y esa información es mucho más valiosa que, por ejemplo, ver un 665 en la bomba 3 y que está encendido. Eso para que lo puedan considerar y al momento de poder hacer cualquier propuesta lo tengan en mente, ¿no? Este de aquí es un SCADA clásico que tiene toda la información muy consolidada bajo normativas. De hecho, les puse la normativa que se utiliza y el libro que yo tengo de guía para poder programar HMIs o SCADAs o pantallas. La normativa es la ISA 101, ¿sí? Que nos dice cómo se deben programar las interfaces humano-máquina para procesos de sistemas de automatización. Dentro de eso, si ustedes pueden ver, el único color que yo tengo que me pueda dar una alerta o una falla es el que está en la parte inferior derecha. Este triángulo naranja con un 3 que me dice, la falla es de grado 3, es decir, no tiene una repercusión tan importante dentro del proceso, pero necesitamos ponerle atención. Mientras tanto, el resto del proceso está trabajando y si ustedes pueden ver, no interfiere con los procesos que yo pueda estar haciendo, ¿sí? Em, ya hablando justamente ya en procesos de automatización, poder llevar esto hacia inteligencia artificial, como les decía, hay que separarnos entre datos versus información. Los datos son hechos o cifras que no son procesadas a través de observaciones, experimentos o mediciones. Estos datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Pueden ser mucho con respecto a la apreciación que podemos tener en un producto. En cuantitativos ejemplos hay muchos, ¿no? Presión, temperatura, nivel, diferentes tipos de procesos que podemos llegar a tener. Pero en cualitativos, quizá no puede ser tan fácil de entender en un proceso industrial. Donde yo he visto temas de valoración cualitativa es en procesos que trabajan con alimentos, por ejemplo. En fábricas que hacen vino, que hacen cerveza, que hacen whisky, que hacen licores. La parte de la apreciación que puede llegar a tener un sommelier es muy importante y es un dato de entrada a un modelo de inteligencia artificial, donde nos puede decir el modelo al final, ¿no? ¿Sabes qué? Baja 2 grados la temperatura en esta etapa del proceso o tal vez mejora el tiempo, la temperatura a la cual tú estás almacenando este tipo de producto. Y es igual importante que ustedes lo puedan llegar a tomar en cuenta cuando necesitemos darle un valor de una percepción humana dentro de un proceso. ¿Ya? Con respecto a la información es el procesamiento de datos organizados y contextualizados de manera significativa. Es decir, a mí no solamente me interesa tener los datos organizados y ordenados, sino yo los necesito presentar de alguna manera bajo un estándar donde pueda ver qué es lo que está sucediendo dentro de mi proceso. Para eso se utilizan informes, resúmenes o visualizaciones como los escadas que les había mostrado anteriormente. Em,
Acá les doy. Este es un ejemplo claro de, por ejemplo, qué son datos y qué es información. Cuando nosotros hablamos de datos, podemos ver la temperatura, el pulso, la presión, el colesterol. Son datos que nosotros podemos tener o interpretar bajo métricas, ¿no es cierto? Bajo un examen de sangre. Pero la información no me dice nada al final. Yo sé que tal vez tengo 36,5 grados, pero ¿eso me indica un buen estado de salud? No necesariamente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quiero hacer entender, que los datos no es lo mismo que la información. Cuando nosotros tenemos una parametrización de acuerdo a nuestra edad, a nuestra altura, a nuestro estilo de vida, podemos manejar y movernos dentro de diferentes espectros o umbrales donde me digan, ok, tienes un buen o mal estado de salud. Esto de aquí es información. Y esto es la base de cualquier proceso de automatización industrial y de inteligencia artificial, ¿sí? Ahora, con respecto ya ingresando un poco a lo que es inteligencia artificial, dentro de procesos de automatización, es importante primero definir cómo aprende una inteligencia artificial o qué es en realidad, ¿no? Básicamente partimos de un modelo estadístico, un modelo matemático donde nosotros buscamos llegar a una función de optimización. ¿A qué nos referimos con eso? Es encontrar el punto más bajo de error de cualquier tipo de proceso. Puede ser, em, en la maestría nos hacían muchos ejemplos de, por ejemplo, inversiones. Supongamos que yo tengo $100 y tengo tres tipos de inversiones. Una con más riesgo, otra con menos riesgo, pero también con mayor retorno. Entonces, la optimización, en ese caso, el modelo estadístico que se aplicaba era justamente cuánto dinero pongo en qué tipo de inversión para tener un mejor rendimiento. Y ese es el resultado que nosotros queremos traer, ¿no es cierto? Entonces, vamos a lo mismo. Con estos datos, yo aplico mi modelo, obtengo esa información. Con esta información ingreso a mi proceso de optimización y obtengo el resultado que yo quiero, ¿sí? Obviamente, aprender en términos de inteligencia artificial significa mejorar o equivocarse lo menos posible. Luego vamos a ver, existen ya criterios de sobreajustes o sobreentrenamientos que se pueden generar en los modelos, pero a breves rasgos es lo que busca. Ahora, nosotros dentro de la empresa, ¿qué es lo que trabajamos, sí? Dentro de la empresa tratamos y trabajamos mucho con algoritmos evolutivos. Existen muchas técnicas en realidad para poder obtener una función de optimización, pero este digamos que es un método que nos ha servido bastante y nos ha proporcionado herramientas muy vastas o muy amplias para poder tomar decisiones siempre frente a diferentes tipos de procesos o clientes que podemos tener. No son los mismos procesos, no es el mismo tiempo que manejan, no es el mismo presupuesto. Entonces, en torno a eso, los algoritmos evolutivos han sido una herramienta que nos han proporcionado mucha flexibilidad con respecto a los clientes, ¿ya? Este tipo de algoritmos se inspiran justamente en el comportamiento de la naturaleza para buscar la mejor solución a un problema de optimización. ¿Qué quiero decir con eso? Es que el modelo que nosotros estábamos aplicando en este caso anterior se basa en el comportamiento que podemos ver en la naturaleza. Por ejemplo, los más comunes, por ejemplo, es la optimización por lobo gris. Este modelo estudia y aplica cómo se reproduce este tipo de lobo en un espacio delimitado muy específico para poder darnos un modelo de optimización, ¿sí? Entonces, es importante también poder mencionar que dentro de todo proceso, sea ingeniería, sea ciencia, sea medicina, siempre
está inspirado en procesos en los cuales nosotros podemos verlo en un estado natural. Les dejé en esta diapositiva algunos algoritmos que nosotros hemos trabajado. El último, por ponerles un ejemplo, es una tasa de reproducción de una levadura, que era una levadura para hacer vino. Dentro de ese modelo aplicamos un modelo de optimización para, claro, justamente dar métricas de cómo podemos mejorar el sabor del vino antes de que esté listo. Eso les dejo como una invitación a que lo puedan revisar. Tal vez sí es un poco complejo al inicio poder entenderlo, pero créanme que ponerse a investigar sobre este tema a futuro les va a dejar mucho rédito a nivel de propuestas. Van a ser mucho más competitivos que otras empresas o que otros compañeros que utilizan métodos tradicionales, ¿no? Ahora, nosotros cómo aplicamos esto dentro de Innext. Básicamente lo aplicamos para hacer predicciones en empresas por ejemplo, en neumáticos, se me ocurre. Nosotros sabemos que en septiembre es un mes de vacaciones, entonces el ticket de producción se incrementa en modelos de automóviles como SUVs, que son autos familiares, que sabemos que van a hacer un cambio de neumáticos porque se van a ir de vacaciones. O por ejemplo, en diciembre es es una fecha donde existe mucho más movimiento comercial por el tema de Navidad y fin de año. El ticket cambia en ese momento hacia producir neumáticos de flotas de camiones, porque necesitamos garantizar que logísticamente lleguen las cosas a tiempo. Ese tipo de información se extrae a través de datos. Dentro de esto, les hice un ejemplo un poco sencillo de una máquina dentro de alguna industria donde nosotros trabajamos en tiempo y presión. Bajo condiciones nominales o condiciones normales, nosotros sabemos que la máquina funciona en torno a la figura de la izquierda. ¿No es cierto? Tenemos una subida de presión conforme empiezan a abrirse las válvulas o hacer el proceso que tenga cada maquinaria, podemos ver subidas y caídas de presión, ¿sí? Dentro del proceso y del entrenamiento de la inteligencia artificial y dentro del modelo que utilizamos para aplicar este mecanismo, normalizamos esa curva. Entonces nosotros sabemos que dentro de ese proceso, en esas condiciones específicas para ese producto, bajo esa receta, y en esa máquina, nosotros debemos tener esta curva siempre. Y cuando lleguemos a detectar desviaciones estadísticas, y es justamente lo que hace el modelo de aprendizaje, nosotros podemos generar diferentes tipos de alarmas. Em, en realidad, la imagen de la derecha es el proceso del ciclo de carga de la misma máquina, pero con una válvula que tenía un empaque dañado, es decir, tenía una fuga de presión. Nosotros podemos, bueno, dentro del proceso en esta máquina pudimos determinar hasta con 4 días de anticipación una avería. Tal vez una avería de 4 días, no, ustedes nos digan, no es mucho, no es mucho tiempo, pero esa máquina por hora producía $40,000, ¿sí? Si a eso le sumamos el personal que, claro, al final se les está remunerando, pero no está operando la maquinaria. Al final, creo que diariamente teníamos un valor superior a los $100,000. Y ese tipo de procesos es a donde nosotros debemos apuntar, a los cuellos de botella, a los procesos críticos, los que, si es que se detienen, tal vez es un cuello de botella hacia el final del proceso. Y eso es importante también, ¿cierto? Ahora, dentro de ese mismo tipo de anomalías, nosotros manejamos algunos tipos de familias de respuestas. Entonces, básicamente es la misma información que ustedes pueden ver en esta lámina, simplemente que en este caso se está trabajando dentro de diferentes tipos de planos, donde nosotros vamos viendo el score. Al final el score
lo que nos dice es qué tan cerca de nuestra función prototipo nos encontramos. Por ejemplo, qué tan cerca de la curva normalizada de la izquierda se encuentra el proceso que estoy graficando en tiempo real. Entonces, claro, ahí podemos ver diferentes tipos de anomalías que se pueden ir presentando y al final esta información no simplemente queda a nivel de mantenimiento, sino también a nivel de producción, a nivel organizacional incluso, para poder hacer stock de válvulas o de repuestos que tal vez no se consideraron en un inicio, pero pasan a ser críticos posterior a este análisis. ¿Sí? Ahora, básicamente toda esta información nosotros la estamos llevando dentro de la empresa hacia un sistema de gestión y de negocio, que se llaman ERPs. Estos sistemas básicamente nos sirven o nos proporcionan una plataforma donde nosotros podemos unificar todos los niveles de planta, todos los niveles operativos, los niveles de producción, los niveles de calidad, incluso talento humano en algunos casos, para poder tomar decisiones. Y volvemos a lo mismo. A mí no me sirve de nada tener información si es que no la presento y si es que no tomo una decisión para mejorar, ¿no? Y eso sucede mucho, mucho a nivel de integraciones a bajo y mediana escala. Si es que yo tengo la información y no tomo una decisión para mejorar, mi proyecto no ha servido de nada, ¿sí? Y vuelvo al mensaje que les daba en el inicio. La resistencia al cambio puede ser el éxito o el fracaso de cualquier tipo de proyecto que manejemos, ¿sí? Bueno, dentro de eso, a nivel de campo y a nivel de control, nosotros trabajamos en Python, que es una plataforma y un entorno que en realidad está muy desarrollado para sistemas de automatización industrial y industria 4.0. Yo les invito a que revisen muchos tipos de aplicaciones que tienen y comunicaciones con distintas marcas y controladores industriales. Hasta el momento nosotros no hemos tenido problema con ningún tipo de protocolo y claro, el desarrollo es mucho, mucho más sencillo, ¿no? Entonces, el enlace que nosotros hacemos dentro de este ERP y el nivel de campo o nivel de control es básicamente a través de Python. Por eso es que les decía que es muy importante también el tema de ciberseguridad. Dentro de eso combinamos tecnología avanzada con experiencia en planta para entregar soluciones personalizadas, estandarizadas, que al final lo que buscan es optimizar cada etapa del proceso de producción que estamos manejando. Tengo aquí algunas imágenes de la integración de estos modelos a sistemas de ERP, donde podemos ir viendo, digamos, unos indicadores que van ya más orientados hacia la parte de ingeniería industrial y hacia las gerencias, como son el cumplimiento. El OEE es la eficiencia que tenemos dentro de una máquina. Por ejemplo, la disponibilidad, hablando en mantenimiento, de las 8 horas que yo tengo disponibles para trabajar, ¿cuántas horas estuvieron trabajando dentro de la máquina? Sea por averías, daños, faltas de materiales o cualquier otra cosa que se pueda llegar a presentar. El rendimiento que es de el cálculo que hacemos, es decir, mi máquina produce 100 unidades por hora, un rendimiento del 90% nos dice que estamos, claro, produciendo menos de lo que debería trabajar nominalmente esa máquina. Entonces, sobre eso nos dicen que ya deberíamos tomar acciones correctivas para que la máquina trabaje a la capacidad a la que debería trabajar, ¿sí? Calidad es igual un indicador de producto conforme o no conforme. Es decir, de las 90 unidades que estoy haciendo por hora, ¿cuántas al final están aptas para comercializarse? Y el cumplimiento total, que es una suma de todos estos indicadores a futuro. En la imagen del medio podemos ver esta evolución de estados a lo largo del tiempo. Es decir, cuánto tiempo estuvo trabajando, existió una interrupción, velocidad reducida, hubo un cambio de ajustes de máquinas. Todo eso se va reportando para poder tener información dentro de las cuadrillas de trabajo que se llaman, ¿sí?
y el análisis de tiempos de operación, que es básicamente un indicador macro de cómo está trabajando la máquina. Al final, esta información a nosotros nos sirve para, quizá y suena mal, ¿no? Pero saber, por ejemplo, qué cuadrillas de personas están rindiendo más o están rindiendo menos. Tal vez en ese caso, las decisiones que hemos visto que toman las empresas es hacer tal vez otro ciclo de capacitaciones, reorganizar los grupos, es decir, los grupos que tengan más rendimiento, que sean jefes de grupo y las personas que tienen menos rendimiento, distribuirlos en estos equipos de trabajo. Esa es otra aplicación que se basa en una inteligencia artificial para poder tomar una decisión de nivel administrativa, por ejemplo. Bueno, en realidad eso es todo lo que les quería compartir. No traté de que sea tan técnica, sino un poco más aplicativa. Espero que toda la información que les he suministrado haya sido de valor para ustedes, más que nada. Y les voy a dejar adicional a eso em, el enlace de nuestra página web. Dentro de nuestra página web tenemos tenemos repositorios de aplicaciones, de desarrollos de proyectos que estamos haciendo a manera de demos para que ustedes puedan ingresar, descargárselo y si es que más que nada son procesos que no son muy comunes y son muy complejos dentro de la industria aquí en Cuenca. Y si lo pueden ver, para ustedes yo estoy más que seguro que puede ser de un aporte muy valioso para ustedes. Les dejo para saber si tal vez tienen algún tipo de pregunta o sugerencia también, ¿no? Que puede ser. Buenas tardes. ¿Cómo está ahí? Sí, Buenas tardes, Nicolás. Bueno, muchas gracias por por la presentación. Ha habido un paquete de información bastante importante, bastante valiosa, sobre todo para nuestros estudiantes, para que puedan justamente constatar todo lo que día a día un ingeniero electrónico, mecatrónico puede hacer en el campo desde el punto de vista de de la automatización. Yo quería conocer dos cosas puntuales desde su perspectiva. Por ejemplo, ¿cuáles son las tecnologías que más están extendidas aquí en nuestro medio? Hablando de tecnologías de automatización, por ejemplo, controladores lógicos programables, qué sé yo, Schneider, Siemens, entre otros. Y, por ejemplo, ¿cuál podría ver usted como un posible nicho, tal vez, para que nuestros futuros ingenieros puedan ejercer su actividad profesional? ok. Bueno, dentro del entorno, dentro de Cuenca, que hemos conocido y recorrido prácticamente todas las fábricas que existen acá, el 60% de la infraestructura que está montada es Siemens, ¿sí? Siemens, existen maquinarias y empresas que las se denominan pequeñas y medianas empresas, las pymes. Ellos trabajan mucho con equipos Delta, que son equipos, son buenos. En realidad es una marca china de bastante renombre y tiene soluciones interesantes también. De ahí creo que el siguiente escalón lo ocupa Allen Bradley, que hemos visto muchos sistemas de controladores, PLCs, DCS en muchas industrias y se está trabajando actualmente en Allen Bradley en un sistema de escala que se llama Ignition, que hace todo lo que estamos presentando nosotros, lo hace ya la misma empresa y se interconecta a a los PLCs. Y de ahí, en mi experiencia, porque es un estándar que se maneja desde Alemania en Continental, se trabaja mucho con Beckhoff, que es una empresa alemana que hace igual sistemas de control basados en periferia descentralizada, que trabaja con un protocolo especial para ellos que se llama EtherCAT. Es análogo al Ethernet, pero tiene por ahí una que otra variación.
Muchas gracias, Nicolás. Sí, buenas ¿Cómo está? tardes. Sí, buenas tardes, estimado Nicolás. Le saluda René Ávila, también docente del UPS. Eh, ¿Cómo están? Le felicito realmente por su trabajo, por su experiencia laboral. Abrir nicho, generalmente cuando uno sale de una carrera nueva como la mecatrónica, es realmente muy meritorio lo que ustedes están haciendo y más aún que tengan su propia empresa en nuestro medio y demuestran esa capacidad de innovación que lo han realizado hasta el momento. Realmente mis felicitaciones por eso. En miras del grupo que está presenciando, pues de su charla que ha sido muy buena. Quisiera que de pronto les dé enfoque, porque hay algunos estudiantes de ciclos inferiores que muchas veces al ver un tablero, como los mostró usted en sus fotografías, se asustan. ¿Cuál sería el protocolo que les recomendaría a ustedes aplicar para que esa primera vez que uno se enfrenta a un tablero grande, pues no tener ese miedo al fracaso o ese miedo a dañar algo en lugar de reparar? Eso, Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias igual por la felicitación. Y créanme que, claro, este fue uno de mis primeros trabajos y cuando me enfrenté a ese mismo tablero tenía exactamente la misma pregunta. Em, Dentro de eso, lo que yo les sugiero es primero hacer una capacitación sobre si se quieren dedicar a esta área de la ingeniería que es muy linda, pero de la misma forma es muy demandante, es poder hablar ya sobre pequeñas cualificaciones o capacitaciones relacionadas a lectura de planos, normalizaciones y más que nada, dentro de las prácticas, poder encontrar algún tipo de empresa o proceso donde ustedes puedan manipular este tipo de datos. Es decir, si es que yo veo en el equipo A2 que existe un cable 3 que se conecta a otro equipo 5 en el pin 3 y físicamente yo puedo seguir ese mismo cable en el plano, eso ya es un golazo, como yo le digo. Yo les invitaría a trabajar mucho sobre un software que se llama iPlan, que es un software diseñado o que contempla este tipo de desarrollos, donde, claro, prácticamente todas las empresas se entregan los planos en este formato. De ahí, obviamente, es perder, creo yo, el miedo a manipular tal vez voltajes altos, que son 400, 600 voltios. Y más que nada, trabajar de acuerdo a seguridad industrial. Es muy importante y créanme que yo he visto accidentes terribles que se pudieran haber evitado a tiempo por simplemente poder identificar que un tablero está energizado o no, por ejemplo. Muchas gracias, Nicolás. Espero que realmente los chicos estén escuchando y sobre todo este último punto que es muy importante, el de la seguridad, el de utilizar una ropa adecuada, zapatos adecuados, herramientas adecuadas, el momento de hacer trabajo en línea caliente, como se llama, cuando están los tableros energizados. Gracias, te agradezco mucho su respuesta. Gracias, Inge. ¿Cómo está Nicolás? Flavio Quispe les saluda. ¿Cómo está, Eh, Inge? ¿Cómo va? Eh, yo tengo una curiosidad, ¿no? El título de la charla, una parte final decía inteligencia artificial. Y claro, la duda surge, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos preparados, y me refiero en cuanto a los profesionales que están en nuestro medio, a dar esa libertad de toma de decisión en la inteligencia artificial? Si bien es cierto, planteaba algunos algoritmos que están ustedes utilizando. Sin embargo, en esos algoritmos todavía no está reflejado la inteligencia artificial como tal, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es cómo le ve el futuro, ¿no? El futuro desde el punto de vista de industria, a la confianza en la inteligencia artificial y cómo le ve a los profesionales que están incursionando dentro de la parte tecnológica para dejarse también guiar por la inteligencia y aplicar la inteligencia artificial dentro de todos estos procesos. Porque pasar de la foto que tenemos ahí, donde está ese tablero netamente analógica con el PLC módico que tienen ahí,
a lo que vamos a tener ahora con los supercomputadores, pues es un cambio bastante grande en la parte física y luego también en la parte de toma de decisiones. Entonces, eso, Nicolás, mi curiosidad, si nos puede ayudar ahí Claro. con una respuesta. Bueno, dentro de eso, en realidad existe mucha resistencia en las industrias por hacer este tipo de migraciones, porque al final es un desembolso económico bastante fuerte, ¿no? Más que nada porque el personal necesario para hacer este tipo de intervenciones no es tan amplio. Entonces es un campo de mercado que se está aprovechando mucho en este momento. Pero eso conversábamos mucho con algunos colegas hace unos días. Al final el mercado es el mismo que pide que se hagan estos cambios. Nos ponían una analogía hace 20 años, claro, o sea, tal vez una empresa te decía, ¿para qué voy a tener página web? Y ahora, claro, si no tienes página web o si no estás conectado dentro de la red, es muy difícil poder concebir ventas, por ejemplo. No, ni siquiera desde un nivel corporativo, sino en este momento desde... Recording in progress. Calidad de expositor en el ciclo de charlas, periodo 68, Innovación y Tecnología en Electrónica y Automatización, Tendencias y Desafíos del Futuro, con el tema Tendencias de la Automatización Industrial 4.0 con modelos de inteligencia artificial, realizado en Cuenca el 24 de abril del 2026. Este es el certificado, estimado Nicolás, yo le haré llegar en cuanto pues lo firme ya nuestro director de carrera para que, en agradecimiento pues por su charla el día de hoy. A los estudiantes, por favor, les vamos a solicitar que nos ayuden llenando el código QR que observan ustedes en pantalla, donde registrarán su asistencia, por favor. Repitiendo, pues, estimado Nicolás, agradecidos de parte de la Universidad Politécnica Salesiana y las carreras, pues, de Electrónica y Automatización y Telecomunicaciones, su participación y esperamos que nos acompañe en otras ocasiones por su grata charla el día de hoy. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, mi hermano. Gracias, ingeniero. Gracias. Damos por terminada entonces la charla. Por favor, a los asistentes que nos ayuden llenando el formulario que está en pantalla en este momento. Muy amables y gracias por el día de hoy. Muchas gracias, hasta luego. Vale, un abrazo. Cuídense.